Un poco más. Hola a todos y todas, nuevamente. Parece que los problemas del servidor se plantan todas las 5:30 de la tarde. Vamos a esperar que terminen de entrar todos los solicitantes. Bueno, para quienes no, bueno, me imagino que si vieron esto, vieron el mensaje anterior, porque había yo sugerido un texto, el capítulo 1 de Franchina, y ahí dejé el link con el libro entero. Decía que si bien el capítulo 1 es lo que vamos a utilizar, si tienen ganas y tiempo, quizá el resto del libro puede sustituir algunos de los textos que estamos viendo, porque está muy bien trabajado desde el punto de vista didáctico para no economistas, y es más amigable para entrarle a algunos de los temas. Bueno, el plan es el siguiente. El día de hoy voy a terminar de presentar algunas cuestiones que tienen que ver con la obra de Marx y su comparación, composición con la tradición que arranca con la escuela clásica. Y el próximo encuentro vamos a trabajar algo de la corriente marginalista, pero fundamentalmente lo que es toda la corriente del pensamiento neoclásico, que es la corriente principal. Esperamos 2 minutos más que sigue entrando gente. No la voy a poner en pantalla completa para que pueda yo ir alternando con el tema de los chats. Espero que lo vean. ¿Podemos arrancar? Bueno, les voy a pedir que silencien los micrófonos, salvo que quieran hacer alguna interrupción. Bueno, les decía, hoy la idea es seguir presentando algunas de las cuestiones que forman parte de lo que es el área relevante de la obra de Marx. Ahí están puestos algunos de los títulos. Vamos a partir de algo de lo que planteé en el encuentro pasado. Por eso la literatura que se sugiere, la lectura que se sugiere es exactamente igual que en el caso anterior. Confírmenme si ven la bibliografía, si puedo pasar las próximas imágenes. Profe. ¿Sí? Bueno, yo les había planteado esto en el encuentro anterior, que desde la perspectiva del pensamiento marxista hay una disputa principal que hace a la filosofía de fondo de lo que el autor interpretaba como que es el sistema del capital o que es el sistema capitalista, que es la oposición capital-trabajo. Por lo tanto, esta dimensión de la disputa es la dimensión central desde la perspectiva del análisis de clase de lo que es el sistema capitalista. Ahora, como el sistema en el cual vivimos, que es el capitalismo, no se circunscribe a la tensión trabajo-capital o capital-trabajo, por eso yo les sugerí ver estas otras dimensiones, que a medida que ha avanzado el siglo XX, y sobre todo del último cuarto del siglo XX en adelante, se han intensificado en un conjunto de dimensiones. Por eso recomendaba que no solamente tener presente la lectura de la dimensión tensional entre el trabajo y el capital, sino entre el capital versus los estados. Seguramente habrán leído hace algunos meses, ustedes los conflictos que cuando subió el nuevo gobierno nacional, las entidades, las patronales agropecuarias,
exigían que no se suban los derechos de exportación conocidos como retenciones. Esto forma parte también de las disputas de la distribución del ingreso, como capital versus capital, a la cual me voy a referir ahora, que es la disputa entre empresas. En todo caso, es el terreno en el cual se dirime la competencia, sea la competencia a nivel clásico, como la describían los clásicos, o la competencia monopolística, que es otro tipo de competencia que tiene a un grupo muy reducido de jugadores en cada una de las ramas de actividad. O las empresas grandes versus las chicas, las grandes queriendo limitar el ingreso a los mercados de las chicas y medianas, o haciendo que existan para que sean el vehículo, el vector para posibilitar acumular mayor ganancia por la vía de los precios testigos que pueden poner las pymes o las empresas chicas, o las nacionales versus las extranjeras, o los estados versus las compañías transnacionales. Esto se lo comenté, digo, esto hay que tenerlo en cuenta, después vamos a avanzar en el curso del encuentro de hoy para analizar algunas cuestiones. También retomo esto que yo les planteaba. Una búsqueda general, digamos, de funcionamiento del sistema capitalista está asociada con mejorar la posición de la competencia, y mejorar la posición respecto de la competencia es ser más productivo que el otro, producir más en la misma unidad de tiempo, hacer un producto o un servicio de mejor calidad, y esto desde el punto de vista de la economía política, en términos de la mirada de Marx, se puede reducir a este esquema que yo estoy planteando acá. De lo que se trata es de cómo se compone la jornada de trabajo. ¿Qué parte de la jornada, sea diaria, semanal, mensual, quincenal, qué parte de la jornada permite reproducir un valor equivalente a la suma de los salarios, y qué parte de la jornada es la que se traduce en el trabajo excedente en términos de Ricardo, o en la plusvalía en términos de Smith y de Marx, o en el valor o en el producto neto que decían los fisiócratas. Después vamos a Profe, contar algo. Sí, sí, te perdón. escucho. Por el chat están poniendo que todavía hay chicos que faltan que acepten. Ah, bueno, no lo vi, gracias. No pasa nada, gracias. Un segundito, que perdí todas las pantallas. Me imagino que ya no queda ninguno ahora, o ninguna. Bueno, decía, ¿en qué consiste esta clave respecto de la competencia? De que, bueno, para sobrevivir en el mercado, para tener una mejor posición en el mercado, para consolidarlo, para no permitir que la competencia se quede con una porción del mercado, de lo que se trata es esto, es de generar cambios en el tema de la productividad del trabajo, es decir, qué cantidad de bienes o servicios se producen por unidad de tiempo. Y esto está orientado a aquello que Marx definió como el tema de la composición de la jornada en los términos en que lo planteaba. Esos dos ejemplos que están puestos ahí en la gráfica reflejarían, digamos, los casos extremos. En el primer caso, un caso en el cual la actividad es mano de obra intensiva, donde no hay gran tecnología, ni maquinarias, ni equipos que se estén utilizando, donde la mayor parte de la jornada de trabajo se necesita para poder reponer lo que Marx llamó el trabajo necesario, esto es la suma de los salarios. Y para el caso contrario, el capital intensivo, esto permite la incorporación de tecnología, la mejora en los procesos, en la organización, etcétera, que la parte de la jornada destinada al pago del salario sea chica, con lo cual esto lo que hace es agrandar la otra parte referida a la producción del excedente. Le voy a pedir a quien tiene el micrófono encendido que lo apague, que creo que está haciendo alguna interferencia por allí. Bueno, a partir de esto, y metiéndome un poquito más en la discusión de la distribución, Marx planteaba, bueno, ¿qué es lo que busca un empresario capitalista? Bueno, aumentar la plusvalía. De paso, el término de plusvalía, que es un término españolizado, castellanizado, tiene en la lengua inglesa el término surplus, que es surplus, si prefieren, que está escrito con tal característica en la obra de Smith. O sea, la noción de plusvalía no es un invento de Marx. En todo caso, Marx discute quién tiene el derecho a apropiarse de la plusvalía. Es un concepto que nace fruto de la propia teoría del valor trabajo
explicada o contada del encuentro anterior o de los encuentros anteriores. Entonces, Marx se plantea, bueno, ¿y qué es lo que busca un empresario capitalista? Aumentar la plusvalía, es decir, aumentar o cambiar la composición de la jornada de trabajo destinada a la generación de trabajo excedente. ¿Y cómo se consigue esto? Él decía, bueno, yo tengo una fórmula, dice, yo tengo este concepto, que hay dos formas de aumentar la plusvalía. O bien extendiendo la jornada de trabajo, cosa que tiene un límite, porque el día tiene solo 24 horas y nadie podría trabajar todos los días 24 horas, pero es posible extender la jornada de trabajo, que en un momento del siglo XX este aumento de la jornada de trabajo tuvo como respuesta por parte de los trabajadores y las trabajadoras exigir un pago adicional, que es el nacimiento de las horas extraordinarias como concepto, y la otra, que es la más difundida y obviamente la más potente, es haciendo más eficiente la jornada de trabajo. Esto es, cambiando la composición de la jornada de trabajo, reduciendo la parte de la jornada necesaria para la reposición del valor de las remuneraciones y aumentando la parte de la jornada referida a la producción o la generación del excedente. A estas dos dimensiones Marx le llamó plusvalía absoluta y plusvalía relativa, pero por favor debe ser interpretado como los mecanismos para aumentar la plusvalía absoluta o aumentar la plusvalía eh, relativa. Yo había planteado también en el encuentro anterior, hoy vamos a meternos un poco más profundamente sobre esto, que una cosa es el proceso de generación de trabajo excedente o plusvalía, excedente en términos ricardianos, plusvalía en términos de Marx, versus el proceso de aumento de la ganancia. Y está asociado con algo que yo había comentado que está presente en la obra de Smith, pero no está resuelto, que es la diferencia entre precio natural y precio en mercado. Hoy le vamos a meter un poco la cuchara a esa diferencia. Bueno, y lo que estoy planteando acá son, por lo menos son tres formas, no son las únicas, que dan cuenta de otra cuestión. ¿Cuál es la cuestión? Que el aumento de la ganancia puede no tener que ver con el aumento de la plusvalía. Es decir, el aumento de la ganancia no necesariamente implica modificar la composición de la jornada de trabajo. En todo caso, el primero de los casos, aumentar la ganancia se lo puede aumentar como consecuencia del aumento de la plusvalía, pero hay un conjunto de otros mecanismos de alta complejidad que se fueron construyendo en la medida en que se difundió la competencia, o los tipos de competencia en el modo de producción capitalista en el cual vivimos, que permiten aumentar la ganancia sin necesidad de modificar lo que ocurre en la jornada de trabajo. Por ejemplo, el segundo caso, disminuyendo el costo de producción. Si yo compro más barato las maquinarias y equipos, si compro más barato las materias primas, si pago menos la hora de trabajo, menos de lo que necesita inclusive el trabajador para reponer su fuerza y para volver al día siguiente más o menos las mismas condiciones. O si tengo una condición de monopolio y a mi proveedor en lugar de pagarle al contado le pago los 180 días en una economía inflacionaria. Bueno, hay un conjunto de cosas que pueden influir en la disminución del costo de producción, que en realidad lo que producen es un aumento de la ganancia, pero un aumento que no está asociado con lo que pasa en el terreno de lo que se produce, sino que tiene que ver en el terreno de la compulsa tensional, digamos, del conflicto distributivo, donde el empresario está por un lado, el trabajador por el otro, o un empresario está de un lado y hay otros empresarios del otro. Inclusive, para decirlo en forma más global, que el último caso, que es apropiación de plusvalía o trabajo excedente generado en otras empresas. ¿Por qué estoy planteando esto? Bueno, porque a medida que el capitalismo se ha desarrollado como sistema, y sobre todo a partir de la generalización de la financiarización de la vida, del mundo en el cual vivimos, hay una porción demasiado importante de ganancias que no vienen de la mano, apropiadas por los empresarios, que no vienen o no están asociadas a lo que ocurre en el terreno de la producción, sino a cuestiones que tienen que ver con la capacidad de poder quedarse con lo que genera el otro. ¿Qué es esto? Apropiación de plusvalía o trabajo excedente generado en otras empresas. Y no, esto lo vamos a ver después, lo puse mal en orden. Y entonces, se los quiero mostrar con algunas cosas que están vinculadas con la economía argentina. Acá son dos cuadros parecidos, uno del periodo 1974-1983, no sé si se alcanza a ver el cuadro. Estos son indicadores de la industria manufacturera en la Argentina del periodo 74-83. O sea que en el medio tiene la dictadura.
y arranca en el momento en el que la actividad económica en la Argentina tenía una fuerte expansión, que fue el año previo al ingreso de la crisis en 1975, que finalizó después en el golpe de Estado del 76. No voy a mostrar todos estos numeritos porque se van a aburrir. Quiero señalar algunos. En la primera columna están los años. En la segunda columna, lo que muestra este cuadro, que está construido por el INDEC, por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, y trabajado por esos investigadores, muestra el volumen físico de la producción. ¿Qué es el volumen físico de la producción? Bueno, la cantidad de cosas que se produjeron en la industria. Puede ser queso, leche, manzana, un auto o una computadora. Esto toma el conjunto de las ramas de actividad. ¿Y qué dice lo primero? Bueno, está construido sobre la base de números índices. ¿Qué significa números índices? Que tiene un año de base, en este caso 1974, al que se le atribuye el valor 100, y se compara cada año posterior con respecto al año base. Entonces, si mira 1983, por ejemplo, ¿cómo se lee esto? Bueno, que si en el año 74 se producían 100 unidades, 100 toneladas, 100 kilos, 100 litros de todo, bueno, en el 83 se producían 90,4. O sea, esto muestra un descenso del volumen de producción, en el caso de la industria. Pero después miren la columna 4 en romano. En lugar de volumen físico, tiene las horas trabajadas, las horas obreros o obreras trabajadas en el mismo periodo de tiempo, que también arrancan en 100, porque es como una carrera para comparar qué es lo que pasó con cada una. Y termina en un valor de 69,6. ¿Qué significa esto? Bueno, que la columna del volumen físico dice que cayó la producción industrial, pero la columna de las horas trabajadas dice que cayeron mucho más las horas trabajadas. ¿Qué significa esto? Bueno, que el obrero o la obrera de la industria manufacturera pasó a ser mucho más eficiente en términos comparativos. ¿Por qué? Porque como descendieron mucho más las horas trabajadas, mucho más que el volumen físico de la producción, está claro que la cantidad de productos por cabeza, por unidad de tiempo, ha crecido. Después volvemos sobre las otras columnas. Y ahora quiero mostrar un cuadro para otro periodo, porque esto muestra del 74 al 83, y este próximo cuadro muestra el año 97, la serie anterior tiene una serie de heterogeneidades que no permite hacer un enlace general desde 1974 hasta el 2015, por eso está cortado ahí. Entonces, muestro el mismo cuadro para el periodo 1997-2015. Bueno, de vuelta, en el volumen físico de la producción se producían 100 en el 97, se producían 180,5, acá lo que hay es un incremento de la producción y no una reducción vinculada como en el periodo anterior. Y en la columna 4, lo que dice que había 100 horas trabajadas, por ejemplo, en el año 97, y en el final de la serie, en el 2015, 89,6. Voy de vuelta. ¿Qué significa? Que el volumen físico de la producción creció y en este caso las horas obreros trabajadas disminuyeron. Significa que por unidad de tiempo cada obrero u obrera es mucho más productivo que antes. Bueno, esto que se muestra para el caso de la Argentina, y no es el mejor de los ejemplos, no es una rareza, sino que en general muestra lo que pasa como tendencia en los indicadores de la industria en casi todo el mundo. La innovación de procesos, la organización de la producción, la incorporación de maquinaria y equipos, el mejor tratamiento de los materiales, el ahorro de los desperdicios, la disminución de los desperdicios, la reparación técnica de las y los trabajadores de cada uno de los procesos industriales, hacen que cada uno rinda más. Y si cada uno rinde más que antes, ¿qué ocurre? Bueno, ocurre lo que antes le había hablado sobre la jornada de trabajo. En cada jornada de trabajo se altera la distribución respecto de lo que se necesita para reponer en términos de valor el salario para trabajadores y trabajadoras, y aumenta el excedente. Hay un micrófono prendido por allí. Ahora lo que le voy a mostrar es, los dos cuadros que les mostré anteriormente son cuadros que son estadísticas oficiales producidas por el Instituto Nacional de Estadística y Censo en un larguísimo periodo que arranca en 1974 y termina en el 2015. Las series posteriores, la del gobierno de Macri y las que se están publicando ahora, cambiaron la metodología y no son compatibles. De cualquier manera, estamos ahí haciendo un trabajito para ver si la podemos empalmar. Lo que sí quiero mostrar es
otra fuente informativa, en lugar del Instituto Nacional de Estadística y Censo, tomo esto otro. Y esta fuente informativa es la FIP. Hay alguien con el micrófono abierto. ¿Tendría la gentileza de eso? Gracias. La fuente esta es la fuente AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos. Bueno, anualmente las sociedades que hay en la Argentina, la SRL, la Sociedad Anónima, la Encomandita por Acciones, las UTE, etcétera, tienen que presentar sus balances y sus declaraciones juradas en el impuesto a las ganancias. En la Argentina hay hoy, digamos, algo más de 1 millón, como ahí se expresa, hay más o menos algo más de 1 millón de contribuyentes en el impuesto al valor agregado, que son de dos tipos. Por un lado son las sociedades, pero también están las personas físicas, las personas humanas o las sucesiones indivisas. En el caso de las sociedades, del millón, casi creo que son 1.050.000 para el año 2019, porque el 2020 todavía no tenemos información, más o menos 160.000 son sociedades regularmente constituidas, sociedad anónima, SRL, otra, que representan algo así como el 73% promedio de todo lo que se factura en el país. O sea que el resto lo facturan personas humanas o sucesiones indivisas. Una primera cuestión que es importante destacar es eso que le pongo en el punto 3. Si yo miro, por ejemplo, el periodo 1998-2019, que es la información que está disponible con formato más o menos homogéneo provista por la FIP, si miro el periodo 98-2019, que es un periodo largo, me encuentro que hay algunas regularidades. Y estas regularidades están asociadas con esa cuestión, que más o menos el 1% de las empresas de mayor facturación explican el 95% de las exportaciones, o si prefieren, el 99% restante de las empresas viven del mercado interior. O sea, que viven del poder de compra de las y los trabajadores, jubilados, trabajadores independientes, profesionales, etcétera. Pero lo que quiero extraer de acá es algo que a mí me parece que me resulta muy interesante, que no es solamente para el caso de la Argentina, y que está asociado con algo que planteé antes, frente a lo cual ya vamos a volver. Aquí lo que puse es una selección de 5 años, 2014, 15, 16, 17, 18. Esto es información extraída de las declaraciones juradas de las sociedades, de las 160.000 sociedades que existen hoy. Por supuesto, es sin violar el secreto fiscal, porque es una información que está provista por la FIP, es accesible por el público, hay que trabajarla para sacar esta conclusión. Entonces, esta parte lo que muestra es cuál es el origen del trabajo excedente, cuál es el origen de la ganancia apropiada. Y acá hay una cuestión que empieza a tener algún peso raro. En todo caso, mirando un poco más atrás, esto se profundiza en esa serie que yo les conté, desde el 98 en adelante, desde el 2002 en adelante, y que más o menos devuelve el paisaje o la imagen que ustedes tienen en la parte rosa, donde dice origen. ¿Qué es lo que dice esto? Que yo me pregunto, bueno, la sociedad en la Argentina, estas 160.000 en promedio, ¿no? Es un promedio. ¿Cuánto de su ganancia tiene que ver con lo que pasa dentro de la empresa? Esto es la jornada de trabajo, la apropiación por parte del empresario o capitalista de la plusvalía o trabajo excedente, y cuánto proviene de otras fuentes. Bueno, lo que surge de esa pregunta es la respuesta que está en la franja rosa. Miren la parte de arriba, es decir, por la actividad principal, la actividad que se supone permite extraer la plusvalía al trabajador o la trabajadora, en el 2014 era el 60%, en el 2015 60,6%, en el 2016 59,6%, en el 2017 hay una rareza estadística, no hay una rareza estadística, se empezó con el ajuste por inflación de los balances, entonces eso está un poco distorsionado, pero miren, en el 2018 52,5%. Y en la parte de abajo, el renglón que le sigue por transferencia, es la parte de la ganancia apropiada por las empresas que no tiene que ver, que no está asociada con lo que pasa en el terreno de la producción, la actividad principal, sino que tiene que ver con su capacidad de quedarse con el trabajo excedente plusvalía que se genera en otras empresas. 39,6%, 39,4%, 44% y salto al 2018 con 47,5%. Obviamente la suma de todo eso da 100. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que este promedio obviamente incluye casos disímiles, uno se queda con todo y el otro se queda sin nada. Lo que explica es que una parte muy importante de la ganancia que se apropian las empresas en la Argentina, y no se trata solo de la Argentina,
no es la consecuencia del fruto de la extracción del trabajo excedente o plusvalía a los trabajadores o trabajadoras de esa planta, sino que tiene que ver con la capacidad de imposición de condiciones a otras empresas, se trate de sociedades o se trate de empresas unipersonales. Hay como una transferencia muy importante de trabajo excedente de unas empresas a otras, y estoy analizando solamente lo que ocurre dentro de las fronteras en la Argentina, precisamente por la asimetría en la capacidad de fuego o en el poder de fuego que tienen las empresas en su relación con otras. No sé si queda claro esto como, como planteo. Sí quiero decir que esto no es una rareza, reitero, en la Argentina, sino que es una tendencia general que fundamentalmente desde los 70 se está dando en el sistema del capital, en el sistema capitalista en su conjunto, pero que está fuertemente asociada por el factor de lo que constituyen los negocios financieros. Algo comentamos el otro día con respecto a las plataformas, y bueno, yo hoy no hice tiempo de traerlo, pero les voy a traer un ranking de ventas y utilidades de todas las plataformas para que vean el crecimiento exponencial que han tenido en los últimos 7 años aproximadamente. Bueno, ¿por qué muestro estos numeritos? No por sus numeritos, porque en realidad los números no importan. Lo que quiero dejar expresada es esta idea que planteaba acá. Sergio, sí. hay una pregunta en el chat que pedía un ejemplo de esa apropiación. Bueno, bien, gracias Leo, porque no estoy viendo el chat porque tengo todo abierto y estoy lleno de ventanas por todos lados. Vamos a suponer lo siguiente. No vamos a suponer. De lo que se me viene a la cabeza, por ejemplo, alguno de ustedes seguramente conoce o ha visto o ha desarrollado algún negocio en una empresa de electrodomésticos donde le ofrecen varios pagos para comprar cualquier cosa. Desde una notebook hasta una licuadora, una plancha o una tablet, lo que sea. Por ejemplo, Garbarino, Frávega, son empresas aparentemente comerciales, y son empresas aparentemente comerciales. Cuando uno entra a mirar el balance de esas compañías, lo que nota es que, ¿cuál es la actividad principal de esas compañías? Y comprar productos y vender productos. Y ofrece como gancho 6 cuotas sin interés, 12 cuotas sin interés, con un bajo interés, etc. Y esta actividad principal genera una ganancia. Ahora, cuando veo la ganancia total del balance, veo que la ganancia total del balance supera sensiblemente a la ganancia de la actividad principal, o a la actividad que uno supone la principal. ¿Por qué digo la principal? Porque se supone que estas empresas se dedican a comprar y vender. Compran electrodomésticos y venden electrodomésticos. Sin embargo, me encuentro con una sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa? Que la ganancia final es sensiblemente superior a la ganancia de la actividad principal como consecuencia de que hay una parte que se suma a la ganancia que proviene de la actividad principal, que es la ganancia financiera. Son los intereses que cobran o es un conjunto de actividades que por participación accionaria, por ejemplo, en las compañías que le proveen de los electrodomésticos, constituyen una masa de ganancia que no está asociada con lo que ellos se dedicaban en origen. Voy a otro caso. Bueno, conté lo de Amazon. No sé si conté lo de Amazon. Amazon es una gran plataforma, es junto con Alibaba uno de los grandes proveedores de lo que se le ocurra que uno puede comprar y vender en el mundo. Entonces, si yo digo Amazon o Alibaba, ¿qué van a contestar ustedes? Que es una empresa que compra y vende cosas. Pues uno puede comprar hasta un cohete espacial ahí, ¿no? Bueno, cuando uno va a los balances, no de Alibaba, que es otro caso, pero el de Amazon, me encuentro con la sorpresa de que la actividad principal, esto es la diferencia entre lo que vende y lo que compra, la pérdida. Pero como si se dedican a eso. Pero sin embargo, el balance de Amazon da una ganancia extraordinaria. ¿Por qué? Bueno, por los negocios financieros que hace, por la liquidez que le provoca o que le provee la actividad comercial, le genera una utilidad que con creces compensa las pérdidas de la actividad principal. O, por ejemplo, vende servicio de logística, vende servicio de transporte, vende servicio de almacenamiento, tiene barcos, tiene aviones. Es decir, hay un conjunto de actividades que nos constituyen la actividad principal y que provocan esto. O sea que la ganancia es ganancia por transferencia
en los términos que está planteado en el ejemplo esto. ¿Es nuevo esto? No, no, siempre. Yo diría que la historia del capitalismo también es una historia de la existencia de ganancias por transferencia. La novedad es la relevancia que tiene y la generalización que tiene este tipo de procesos o fenómenos hoy. Con lo cual, el conflicto distributivo al que yo hacía referencia entre capital-capital, es decir, empresa con empresa, entre empresas grandes y empresas chicas, entre nacionales y extranjeras, adquiere una intensidad nunca antes vista. Mucho más aún si yo me meto en la actividad financiera. Por ejemplo, vamos a la actividad financiera. En la Argentina hace muchísimo tiempo que el negocio principal de los bancos no está asociado a la actividad principal de los bancos. ¿Cuál es la actividad principal de un banco? Y capta depósitos del público, por un lado, o capta depósitos de los estados que depositan dinero ahí, y los presta. Entonces la actividad principal es tomar dinero del público y colocarlo bajo la forma de préstamo. Esta es la actividad principal. Cobra un interés por colocar el dinero, que es superior, una tasa de interés superior a los intereses que reconoce por los depósitos, y esta diferencia tendría que ser positiva y efectivamente lo es. Ahora, cuando se analizan los balances de los bancos, yo me digo desde el 2005 en adelante, 2006 en adelante, sin interrupciones, con ciclos políticos bien divergentes en el medio, ¿no? Porque tuvimos a Kirchner, Cristina, Macri y hoy Alberto Fernández. Cuando miramos ese largo ciclo, ¿qué encontramos? Encontramos que la utilidad por el negocio principal, esto es por los intereses, por la diferencia de intereses que cobra menos los intereses que paga, explica solo una parte de la enorme cantidad de ganancias que tienen las entidades financieras. ¿Y en qué otra cosa metieron su plato? ¿Qué otro tipo de negocio hicieron las entidades financieras? Bueno, por un lado, porque tiene una fuerte presencia en lo que es el mercado de títulos emitidos por los estados. En el caso de la Argentina, fundamentalmente por los títulos emitidos por el Estado Nacional y algunas provincias. Pero además por un conjunto de negocios financieros de los cuales participa, que no constituyen la actividad principal, que es la intermediación entre la oferta y la demanda de dinero, o sea, tomar depósitos y colocarlo bajo la forma de préstamo. Es decir, en cada una de las actividades económicas que cualquiera de ustedes quiera elegir, se van a encontrar con esta característica, por la fuerte presencia de ganancias que no provienen de la actividad principal, sino de actividades que son de naturaleza secundaria, pero en realidad construyen lo principal de la ganancia que se apropian las empresas. Con lo cual, la intensidad del conflicto distributivo que yo contaba antes y que no se reduce al conflicto entre trabajo y capital, es de una enorme presencia en la vida diaria del sistema. Después, si quieren, podemos mirar alguna empresa de Santa Fe, yo puedo traer algún ejemplo. Por ejemplo, si uno toma un balance de un supermercado, al que ustedes seguramente más de una vez han entrado. Bueno, ¿qué hace un supermercado? Y compra cosas y vende cosas. ¿Qué compra? Bueno, productos de consumo masivo y vende los mismos productos de consumo masivo. ¿Esto le da utilidades? Y sí, en general le da utilidades porque el negocio es comprar a un precio y vender a otro precio. Sin embargo, la utilidad principal o la parte más importante de la ganancia no tiene que ver con la actividad principal, sino con otra. Por ejemplo, con el capítulo inmobiliario. ¿A qué me refiero con el capítulo inmobiliario? Bueno, no da lo mismo para un proveedor de un supermercado que sus productos estén en un rincón al fondo, que en la primera góndola apenas uno sale, entra por la línea de cajas y que lo tenga más o menos a la altura de la vista. No da lo mismo tenerlo a la altura de la vista que tenerlo a la altura de, no sé, a 2 metros, por lo tanto uno tendría que levantar la cabeza, o a 50 o 40 centímetros del piso, con lo cual tendría que bajar la cabeza para encontrarlo. Bueno, esto construye un gran mercado de alquiler, es decir, lo que hacen los supermercados, estas grandes cadenas de distribución, está en función del lugar en el que vos querés estar en el supermercado. Y la altura a la cual estás. Y las empresas proveedoras pagan por esto. Pagan un servicio, pagan un canon, pagan una especie de licencia o pagan lo que fuera. Es como si fuese un contrato de alquiler, como un contrato de locación. Pero además de esto hay un conjunto de accesorios que intervienen
en el funcionamiento de las cadenas de supermercados que hacen posible también detectar el tipo de cosas que yo comentaba hace un rato. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y en qué ganan plata los supermercados? Bueno, ganan fundamentalmente por su actividad, ganan por su actividad principal. Pero además de ganar por su actividad principal, ganan por una serie de otras razones, algunas de las cuales, yo lo digo así brutalmente, el negocio inmobiliario para alquilar cuánto sale la punta de góndola, cuánto sale la altura de los ojos, cuánto sale inclusive cómo están ubicados territorialmente cada una de las secciones del supermercado para hacer posible que en la primera entrada el canasto o el carrito se llene con algunas cosas y cuando se te termina la plata y las expectativas, las últimas no las elija. Esto está estudiado, hay muchos estudios de marketing sobre esta cuestión que son muy interesantes, aunque exceden la cuestión de la economía, sirven en todo caso para la economía, para ver esto que yo estoy señalando, que es el origen de la ganancia. Bueno, yo les había... Perdón, otra vez, acá la chica pregunta, dice, pero dicen en estos ejemplos son los negocios de una misma empresa, ¿en qué caso se apropiarán de la ganancia de otra empresa? Ah, y bueno, es el ejemplo que estoy dando. Bien, gracias Leo por la mano. A ver, yo soy Milcaut, conocen la marca Milcaut, me imagino. Entonces yo soy Milcaut y quiero entrar en La Gallega. Entonces viene el gerente de La Gallega y me dice, mire, usted puede entrar acá, puede vender los productos Milcaut y le ofrezco estar en la punta de góndola, con lo cual tiene que pagar un adicional para estar ahí, con lo cual Milcaut, además, ya está renunciando a una parte del precio, porque tiene que pagar una especie de alquiler para poder ofrecer sus productos en un lugar particular, venda o no venda. Entonces el señor de La Gallega le dice, no, pero además de esto, además de pagarme el alquiler, yo necesito que usted me deje en la góndola una primera entrega de productos y yo se la voy a pagar a los 90 días. Entonces el señor de Milcaut dice, bueno, pero ¿y cómo hago yo? Yo no, 90 días es mucho tiempo. Pues. Y bueno, pero esas son las reglas, si no se tiene que ir a otro lugar. Entonces el tipo lo acepta. Y después le dice, bueno, pero además otra cosa, 5 días antes de que venza los yogures y la leche los tiene que retirar. Con lo cual, Milcaut, por decir un ejemplo, por un lado tuvo que pagar el alquiler del lugar, que es un costo adicional. Por otra parte, tuvo que renunciar a cobrar, porque va a cobrar la primera partida a los 90 días, o no la va a cobrar, o se las tiene que entregar en forma gratuita, que también es una condición más o menos repetida que existe en el caso de las relaciones entre las cadenas y los proveedores. Pero por otra parte, si yo retiro los productos 5 días antes de su vencimiento, ¿qué hago con eso? ¿A quién se lo vendo? Porque ningún otro supermercado va a querer recibir productos que solamente tienen 4 o 5 días de vencimiento, porque pronto lo van a tener que quitar de la góndola, construyéndose o constituyéndose en un costo que en este caso va a cargo de Milcaut y no de la cadena de supermercados. Bueno, esta complejidad de relaciones es lo que provoca que en realidad una parte de la ganancia de la cadena de supermercado, de La Gallega o que fuera, ¿no? Una parte de Carrefour o de Jumbo, de quien sea, una parte de la ganancia no tiene nada que ver con la actividad de compra-venta de artículos, sino que tiene que ver con una serie de condiciones impuestas al proveedor y que dado que no tienen la misma capacidad de fuego, bueno, pasan bajo esta naturaleza. Por ejemplo, ustedes seguramente habrán escuchado nombrar más de una vez la propaganda de aceites Marolio, ¿no? ¿Dónde lo encuentran el aceite Marolio? Bueno, en cualquier lugar menos en las grandes cadenas de supermercados. ¿Por qué? Bueno, porque hay otros dos jugadores muy fuertes que producen aceite comestible, nacional, son empresas nacionales, que son Aceitera General Dehesa y Molino Río de la Plata, que hicieron un trato de largo plazo con la mayoría de las cadenas, a partir de la cual no van a encontrar el aceite de Marolio, en cambio sí lo van a encontrar en los almacenes de maxi consumo. O sea, esta imposición de condiciones también implican un sobrecosto que termina reflejándose en este conjunto de mecanismos de transferencia que yo comentaba. Con lo cual, y para finalizar con el ejemplo,
el origen de la ganancia que se apropia cada empresa, en primer lugar está asociada al tamaño que tiene y a la capacidad de imponerle al resto de las empresas una serie de condiciones. O mejor dicho, lo principal es, o la fuente original es la fuente original que tiene que ver con la relación de trabajo asalariado-capital, pero no se reduce a esto, se extiende a todo esto otro. Una empresa grande tiene posibilidad de imponerle al resto de las empresas una serie de condiciones que terminan generándole un costo a la empresa que no puede resolver decisiones, sino que toma las decisiones que decide el grande, y el grande se queda con la parte grande de la, con el cacho grande de la torta. Esto no es un tema nuevo, en todo caso es un tema que aparece con cierta fuerza a principios del siglo XX, muy tenuemente, pero desde los años 60 del siglo XX se hizo muy visible, desarrollado y potenciado. ¿Por qué hablo del principio del siglo XX? Bueno, porque en aquel instante, por ejemplo, hubo un caso que es un caso típico, es un leading case, que es el caso de la Standard Oil, una empresa norteamericana que era propiedad de la familia Rockefeller. Y esto dio lugar a una respuesta del gobierno estadounidense de la construcción del primer arco normativo de regulación del monopolio, que es una ley, la ley Sherman, la llamada ley Sherman, que es una ley antimonopolio, que fue la primera respuesta de un Estado nacional frente a la tendencia de concentración económica de una empresa que imponía las condiciones de toda naturaleza a todo el mundo. Y mucho más la Standard Oil, que era una empresa que proveía ni más ni menos que de energía. En el caso de la Argentina, por ejemplo, nosotros tenemos una ley de defensa de la competencia, pero no hay una ley de fondo antimonopólica como la que, por ejemplo, uno puede encontrar en la tradición anglosajona, a pesar de lo cual hay monopolios demasiado grandes en el caso tanto inglés como estadounidense. Pero es interesante como cuestión a analizar, ustedes que van a ser abogadas y abogados, qué es lo que pasó en el caso de la Argentina, en el caso de América Latina, respecto de la regulación de estas asimetrías de poder en el marco en el terreno de la competencia interempresaria. Yo esto algo les había comentado, pero quiero irme un poco más adelante. ¿Qué es el concepto de capital? Creo haberles comentado que si uno busca en la literatura económica va a encontrar más de un concepto de capital, y también les dije que si uno mira la concepción de la escuela clásica sobre capital es una, en Marx aparece otra concepción de capital, y el concepto de capital que en general se utiliza para lo que es la construcción de las herramientas de medición de la macroeconomía que vamos a ver en el segundo bloque es otra. No es que sean estrictamente incompatibles, lo que uno tiene que saber es que cuando nos hablan de capital uno tiene que saber desde qué perspectiva se lo dice para saber qué es lo que tiene que entender y qué cosas no están fuera de la comprensión en función de la perspectiva conceptual que se lo haga. La primera noción que aparece, lo es en la escuela clásica inglesa. Entonces Smith dice, bueno, hay dos tipos de capital, el capital fijo y el capital circulante. El capital fijo es el que sirve para más de un proceso productivo, que es la maquinaria, los equipos, las herramientas, las rutas, los edificios, las instalaciones, etc. Y el capital circulante, que es el que desaparece con cada ciclo productivo, que es la materia prima, accesorios, combustibles, ahí como se lo planteo. Hasta ahí un primer concepto de capital, que es el concepto de la escuela clásica inglesa. Marx dice, bueno, yo también considero capital al dinero que se utiliza no solo para comprar las máquinas, los equipos, las herramientas, la materia prima, sino el dinero que se utiliza para contratar a los trabajadores, o sea, para comprar la fuerza de trabajo. Y desde esta perspectiva, decía Marx, yo llamo a la primera parte, a la tradicional, a la mirada por la escuela clásica, capital constante, y a la segunda, capital variable. Llamo capital constante, por lo tanto, al dinero utilizado en la compra de máquinas, equipos, herramientas, materias primas, etc.
y llamo capital variable al dinero utilizado en la contratación de la fuerza de trabajo. ¿Por qué constante y por qué variable? Bueno, a Marx se le ocurrió este término. En realidad, la traducción del alemán que es la versión original del castellano, no es exactamente constante y variable, pero la castellanización, para ser entendible, se tradujo en esto. ¿Por qué constante y por qué variable? Constante porque mirado desde la perspectiva del valor, lo que decía Marx es, bueno, si yo miro el valor final de la mercancía, ¿qué parte de la maquinaria que utilicé aparece el valor final de la mercancía? Y la parte que se desgastó, ni más ni menos. ¿Y qué veo de los materiales que están contenidos en la mercancía? Y la parte que se utilizó para la producción de esta mercancía, ni más ni menos. O sea que la noción de constante, porque Marx sostenía que el valor final del producto tiene como una especie de repetición en espejo de todo lo que se utilizó para la generación de ese producto, todo lo que se utilizó desde el punto de vista material. En cambio, llamó capital variable al dinero utilizado en la contratación de la fuerza de trabajo por el hecho de algo que ya descubierto a partir del pensamiento de la escuela clásica inglesa, pero cambiado de perspectiva desde la óptica de Marx. La variabilidad consiste en que la contratación de fuerza de trabajo hace posible construir en la jornada de trabajo como dos magnitudes diferentes, que son las que puse en la gráfica anterior. Por un lado, la magnitud que permite pagar los salarios, y por el otro lado, la magnitud que permite construir una masa de dinero identificada como excedente, como plusvalor, como trabajo no remunerado o como trabajo excedente. A su vez, acá hay dos columnas, una primera que dice acervo, stock y cantidad de trabajadores, y otra segunda que dice amortización, materias primas y horas trabajadas. ¿Qué es una cosa y qué es la otra? Bueno, si bien creo que lo comenté, es como el salto de perspectiva que en la teoría económica, en la economía política en particular, permite mirar en términos de stock o en términos de flujo todo este proceso que estamos analizando. ¿Qué significa stock y flujo? Bueno, si yo me pregunto, ¿cuál es el capital? Sea que me esté parando en la perspectiva de la economía clásica inglesa, o sea que me esté parando de Marx, si yo pregunto cuál es el stock es la cantidad de máquinas o equipos que hay, la cantidad de herramientas que hay, los edificios, los metros cuadrados, las rutas, etcétera, los kilos, litros o metros de materiales, materias primas, los litros de combustible, etcétera, y el número de trabajadores disponibles, stock. Ahora, cuando yo analizo flujo, lo que analizo es lo que ocurre en cada proceso productivo, en cada jornada de trabajo o en un periodo que obviamente la exceda, con lo cual, en lugar de mirar lo que tengo de maquinarias, equipos, herramientas, etcétera, lo que voy a mirar es qué parte se ha desgastado. En términos de la contabilidad tradicional, si alguien hizo escuela comercial, lo escuchó bajo un nombre particular que es la amortización o desgaste o depreciación. Esa es la parte efectivamente utilizada del capital fijo o de las maquinarias, equipos, herramientas, etcétera. Y desde la perspectiva de flujo, no se cuentan los materiales disponibles, sino los materiales, las materias primas, el combustible efectivamente utilizado o aplicado a cada proceso productivo. En idéntico sentido, la fuerza de trabajo no es vista como la cantidad de trabajadores y trabajadoras que están en un proceso de producción o de bienes o servicios, sino las horas efectivamente trabajadas en este proceso. Bueno, acá yo voy a pegar un salto para adelante y les voy a contar lo siguiente. En el texto de Isakovich y también el de Fraschina y Kestelbon, hay algo que pueden ver al respecto. Van a ver que este concepto de capital, constante y variable, también deriva en un conjunto de otros razonamientos que aparecen en la obra de Marx y ustedes lo tienen fundamentalmente en el texto de Isakovich. ¿A qué se refiere? ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de la composición del capital. Marx decía que la tendencia al funcionamiento del sistema capitalista, dada la búsqueda de un aumento de la eficiencia, un incremento de la productividad, etc., la tendencia mostraría
una presencia cada vez más importante de capital constante respecto a capital variable, o si prefieren, hay cada vez más máquinas, equipos, tecnología, dispositivos, etcétera, con respecto a la cantidad de horas que efectivamente se utilizan para cada uno de los procesos de producción de bienes o de servicios, como una tendencia natural. El incremento de la tendencia de sustitución de la mano de obra por dispositivos es una cosa más o menos regular y habitual, y en todo caso acelerada a partir de la microelectrónica, acelerada en términos respecto de lo que había pasado en el relativo pasado reciente. Esta tendencia de cambios de la composición del capital, en donde es cada vez más importante el capital constante sobre el capital variable, o hacen falta menos trabajadores para hacer lo mismo que se hacía antes, es lo que aparece en Marx bajo la composición del capital, que tiene dos formas de expresión y que ahora voy a contar en qué consiste. Reitero, la idea acá es que la idea que él planteaba es que hay una tendencia a la composición a la alteración de la composición del capital, donde cada vez es más importante la participación del capital constante respecto al capital variable. ¿Qué significa esto? ¿Que cada vez es menos importante el trabajador directo? No, lo que significa es cada vez más importante los trabajos que se aplican a la mejora en las condiciones de los procesos de producción, con maquinaria, equipo, tecnología, dispositivos, organización del trabajo, etc. Y su pregunta era, bueno, ¿y por qué pasa esto? ¿Simplemente porque hay una ley natural? No, esto pasa precisamente porque es casi una imposición de la competencia. Yo tengo que mejorar esto como empresario para mejorar la performance respecto a los competidores. Tengo que meter más máquinas, más equipos, mejorar la tecnología, hacer más eficiente la administración de la jornada de trabajo, mejorar las condiciones de la organización de la producción, innovar en los procesos, disminuir los costos de transporte, hacer lo que fuera para ser más competitivo. Por lo tanto, tengo que hacer cada vez más eficiente como empresario el uso de cada hora trabajada por los trabajadores y trabajadoras. A esto Marx le llamó la composición del capital, si bien esto está escrito al final del siglo XIX, y Marx no se podría haber imaginado que lo que pasó después con este razonamiento. Y desde esta perspectiva Marx decía, bueno, hay dos tipos de composición. Una composición física o cualitativa, lo que le llamó la composición técnica, y una composición de valor o composición orgánica. ¿Qué es una cosa y qué es la otra? Bueno, la composición técnica, por ejemplo, es la cantidad de máquinas y equipos en relación a la cantidad de horas trabajadas. O sea, la tendencia verificable es que cada vez hay mayor cantidad de equipamiento, mejor equipamiento, más eficiente equipamiento con respecto a las horas trabajadas. O si prefieren, cada vez en el proceso de producción de cualquier cosa, es mucho más lo que se desgasta en términos monetarios respecto de las maquinarias, equipos, tecnología, etcétera, que lo que se aplica al pago de salario. Hay una tendencia de cambio en la composición de la jornada de trabajo en los términos que yo lo había dibujado en una de las anteriores. Y esto también tiene un reflejo en la composición que él llamaba orgánica o de valor, porque no solamente hay un cambio desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de las cantidades, sino que también hay un cambio desde el punto de vista de las calidades. Inclusive más, hay casos en los cuales estas transformaciones que ocurren en los procesos productivos hace que no se necesite cierto tipo de especialización que se necesitaba antes como consecuencia de que viejas tareas que se hacían en forma manual por las y los trabajadores ahora directamente lo hacen los dispositivos. El dispositivo puede ser un robot, un autómata programable o una máquina de control numérico o lo que fuera. Esto es una tendencia general. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene esto? Bueno, varios problemas. O ¿cuáles son algunas de las tensiones que plantea más que problemas? Si es verificable esto, donde la mejora tecnológica hace disminuir la cantidad de trabajo vivo, se necesita cada vez menos trabajadores para hacer lo mismo, o menos horas de trabajo para hacer lo mismo, o inclusive menos capacitación, porque parte de la vieja capacitación ahora la resuelve la tecnología disponible.
El problema es que por unidad de tiempo, o mejor dicho, una de las paradojas, ¿no?, del problema que presenta esto es lo siguiente. Si yo comparo un proceso de producción hoy con un proceso de producción de hace 50 años, de una mercancía homogénea, que inclusive puede ser cualquier producto alimenticio, voy a concluir muy rápidamente que ahora se hace no solamente mucho más rápido, sino que permite que en una unidad de tiempo se fabriquen muchas más cosas que las que se fabricaban antes. Ahora, para fabricar esa mayor oferta potencial que tienen las empresas como consecuencia de la mejora que ha habido en los procesos de producción y que ha disminuido el trabajo directo porque se necesitan menos trabajadores para eso, tiene un problema inicial. ¿Cuál es el problema inicial? Bueno, que lo que hace es destruir demanda. ¿Cómo es que destruye demanda? Bueno, si en una empresa de determinadas características hace 50 años hacían falta 10 trabajadores y hoy con uno se las arreglan, bueno, hay 9 trabajadores que, salvo que hayan tenido la posibilidad de reubicarse en otras ramas, hay 9 trabajadores que perdieron ese trabajo, hay 9 puestos que perdió esa rama de actividad económica. Por lo tanto, hay 9 ingresos, 9 salarios, 9 fuentes de demanda de producto que desaparecieron. Con lo cual, esta mayor eficiencia tiene el problema que a su vez destruye mercado. Es decir, un aumento de la tecnología, sin ningún tipo de regulación, simplemente dirigido por la necesidad de mejorar las condiciones frente a la competencia, lo que provoca es una destrucción de demanda. Entonces, como provoca una destrucción de demanda, tiene que ir a buscar nuevos mercados. Si el conjunto de las actividades, por ejemplo, en un país, hacen que el número de horas trabajadas necesarias para producir lo que se producían unos años atrás, ahora es la mitad, bueno, sobran la mitad de las horas o sobran la mitad de los trabajadores. Pero ¿dónde coloco esa mayor cantidad de cosas que produzco en una unidad de tiempo como consecuencia de la innovación tecnológica? Y tengo que buscar nuevos mercados. Bueno, esta es una de las explicaciones a partir de las cuales es posible explicar, una sola, ¿no?, una de ellas, es posible explicar qué ha pasado con el comercio internacional o qué ha pasado con el crecimiento del comercio internacional desde que hay registro. Y lo voy a contar en los siguientes términos. Esa lámina me olvidé de traerla. Las estadísticas mundiales más viejas, desde el punto de vista homogéneo, más o menos confiable, que hay sobre el comercio internacional son de la segunda posguerra, son del año 48. Porque en el año 47 se creó un organismo que por su sigla en inglés se conoce con el nombre GATT, que ya no existe, fue sustituido por otro, y ese es un organismo que se creó a los fines de regular y administrar los convenios entre los países en el comercio exterior. Bueno, en el año 48, reitero, tenemos la información más vieja que hay sobre el comercio exterior a nivel mundial. En ese momento, de cada 100, pónganle lo que quieran, libras esterlinas, dólares, rupias, ¿no? O sea, uno lo puede traducir en términos monetarios, en términos físicos, de cada 100 que se producían en el mundo, solo 4 se vendían fronteras afuera. O sea, de cada 100 cosas que se producían en el mundo, solo 4 se destinaban a ser compradas por los otros. O sea, alguien compraba y alguien vendía. A partir de los años 60, y muy fuertemente a partir del año 2001, cuando China entra en la continuadora del GATT, que es la Organización Mundial del Comercio, se produce una expansión del comercio internacional tal que hemos llegado a una situación pre-2020, porque el 2020 es otra cosa, a ver que mirarla de otra manera. Llegamos al año 18, más o menos al 2018, con una situación así. Si en el año 48, de cada 100 que se producían en el mundo, solo 4 se vendían fronteras afuera, solo 4 se exportaban, o se importaban, que es lo mismo, porque se supone que las exportaciones, o sea, las ventas que hacen los países al mundo, al resto del mundo, son iguales que las que compran alguien, ¿no? ¿Cómo cambió esto? Bueno, cambió en el siguiente sentido. Llegamos a un valor de 27, más o menos, en el año 2018. Es decir, de cada 100 que se producen, 27 no se venden en el mercado interior, sino que se venden en el mercado exterior. O sea, una porción mucho más grande de todo lo que se produce, en lugar de venderse en el mercado interior, se vende en los mercados exteriores. ¿Y por qué? Entre ellas, como consecuencia de los cambios tecnológicos derivados de esto que yo había comentado hace un rato.
si la capacidad de producción industrial ha mejorado como consecuencia de la incorporación de nuevas tecnologías y esto ha pulsado mano de obra, bueno, ha creado la necesidad de construir nuevos mercados porque estas nuevas tecnologías aplicadas a la dinamización de los procesos industriales fundamentalmente, entre otras cosas, ha provocado la destrucción de demanda. Si yo produzco más que antes y necesito menos trabajadores, y si produzco cosas para un mercado dentro del cual los compradores eran también los trabajadores de mi planta, bueno, estoy en problema, porque me estoy quedando sin mercado. Crezco o me expando en la producción industrial, estoy en capacidad de abastecer nuevos mercados y a precios fantásticos, pero hay un problema. Parte de los compradores son los trabajadores que yo tenía en la fábrica. Cuando esto no ocurre solo a título individual, sino que ocurre en términos sociales, universales, como muestra el desenvolvimiento del capitalismo, esto no solamente crea desocupación, sino que genera esta tensión de la búsqueda de nuevos mercados, y reitero, una de las explicaciones, no es la única, una de las explicaciones que permite entender por qué el comercio internacional ha crecido muy por arriba de lo que produce cada país, o si prefieren, la circulación internacional de la mercancía tiene una dinámica que no tenía en el año 48, en el año 60 o en el año 70, es precisamente con el cambio de la composición del capital, o lo que Marx llamó esto, los cambios en la composición física o composición orgánica. Después nosotros lo que vamos a ver más adelante son los límites del uso de estas categorías, y le vamos a meter alguna complejidad que a esta altura del curso es como prematuro hacerla. Pero para terminar de plantear algunas de las cuestiones presentes en la obra de Marx, hoy no vamos a hacer tiempo de meter algo sobre la renta, voy a tirar algunas cosas, o en todo caso las voy a anunciar antes de mostrarle esto. Yo había comentado en algún momento que en el pensamiento oficiocrático había una imagen de la existencia de tres tipos de clases sociales. Una era la clase terrateniente, que tenía un derecho natural a apropiarse de la renta; otra era la clase productiva, que era quienes trabajaban el suelo; y otra era la clase estéril. La figura de la renta aparece muy tempranamente en el pensamiento económico, en la economía política, en la fisiocracia aparece con esta fuerza. Yo creo haber contado también que después hay no una disputa, sino una mejora de interpretación del proceso para el caso de David Ricardo en 1817 respecto de lo que pensaba Smith en 1776 sobre la renta, que es la base sobre la cual trabajó Marx el concepto de la renta. Yo lo único que voy a decir sobre la renta son 3 o 4 cositas. La primera, hasta donde llegó la teoría del valor-trabajo, hasta donde llegó el pensamiento basado en el trabajo, que tiene a Marx como uno de sus exponentes, como el último en todo caso, lo que hay de certeza es lo siguiente: la renta es una remuneración a un factor de la producción. Esta remuneración, desde el punto de vista de la escuela clásica, es una remuneración natural y por lo tanto incuestionable. Esta remuneración desde la perspectiva de Marx es cuestionable porque no obedece a ningún trabajo existente, sino que descansa solamente en la existencia del derecho de propiedad. Pero con prescindencia de esto, la renta es una remuneración que se le reconoce al propietario de algo y que ofrece en uso ese algo, y por lo tanto se le reconoce el derecho a este propietario de cobrar una parte. En el caso de la renta del suelo, que es lo más trabajado por la corriente fisiocrática, la escuela clásica inglesa y Marx, en el caso de la renta del suelo, que no es la única renta posible, y se refiere fundamentalmente al suelo suburbano o al suelo rural fundamentalmente, tiene que ver con esta relación en la cual hay un propietario del terreno. Ese propietario del terreno no lo trabaja, sino que lo da un tercero. Este tercero, que es el organizador de la producción, que es un empresario, un productor, sea grande, pequeño, mediano, no interesa, contrata fuerza de trabajo. Esta contratación de fuerza de trabajo es la que envuelve la naturaleza capitalista de la renta que está en funcionamiento, y en general esta renta no es un importe
fijo, sino que es un importe que está asociado a los volúmenes de producción presuntos que vayan a ocurrir en el territorio. En la zona nuestra, y seguramente más de uno de ustedes conocerá o tendrá familiaridad o parentejo con alguien que esté vinculado con la explotación del suelo. En el caso de la producción sojera, hay muchos casos en los cuales el propietario del suelo no es el que lo produce, sino el propietario del suelo alquila su terreno, porque no tienen la tecnología, porque no tienen la maquinaria, porque no alcanza a acceder a todo el paquete tecnológico que se necesita para la producción sojera, y hay un productor que no es el propietario del suelo, que le alquila este terreno y que le reconoce un alquiler, por ejemplo, en 15 quintales la hectárea, 20 quintales la hectárea de soja, 25 quintales, etcétera, etcétera. El propietario pasa a ser socio de. Bueno, esta relación de asociación solo es posible sostenerla en la medida en que el productor agropecuario, que en este caso es un productor no propietario, pueda volver a repetir el ciclo de producción al periodo siguiente, sea al mes siguiente, a la temporada siguiente o al año siguiente. Si la renta fuese muy alta, está claro que esto no se podría sostener. Bueno, el caso particular de la renta, que no se refiere solo a la renta del suelo porque tiene innumerables fórmulas, está fuertemente presente en el funcionamiento de lo que es la discusión sobre cómo se distribuye socialmente la riqueza social generada, que es algo de lo que yo había planteado antes. Es una de las dimensiones de la atención en materia de la distribución social de los ingresos. Bueno, para completar el encuentro de hoy, lo que voy a dejar planteado, que esto lo voy a tirar en grandes líneas, esto lo vamos a ver más adelante, pero no quiero dejar de plantearlo. Acá yo lo que hago es una comparación de lo que vimos hasta ahora de algunas teorías respecto de lo que en Marx aparece bajo la forma o bajo el término reproducción del capital. Tampoco es un invento de Marx, aparece en Marx bajo una forma particular. Esto viene discutiéndose desde la época de la fisiocracia, con la tabla económica de cómo circulaban los bienes, que forma parte del intento de explicación de cómo es esto, de que este sistema se reproduce sin volar todo por los aires. Bueno, había una respuesta por la corriente fisiocrática respecto de esta pregunta. Hay una respuesta en la escuela clásica, también hay una respuesta en Marx, que es la última, que se conoce desde esta perspectiva y que vamos a ver también tanto en el bloque 2, en la parte 2 del programa, como en la parte 3. Yo la planteo de la siguiente, en forma sintética, así. Ustedes ahí en el primer renglón, debajo de componentes, tienen teoría de los factores. ¿Qué es la teoría de los factores? Bueno, es la teoría de la escuela clásica, la teoría de los factores de producción. Para la teoría de los factores de la producción hay tierra, trabajo y capital, pero hay partes que componen el capital circulante y el capital fijo, así los planteaba Smith. Cuando uno habla de capital circulante, por las dudas lo aclaré arriba, estamos hablando de materias primas, energía, o sea, objetos de trabajo, según Marx. Cuando se habla de capital fijo, hablamos de máquinas, equipos, herramientas, las construcciones, los caminos, edificios, etc. En términos de Marx es medio de trabajo, esto es capital fijo. Desde la perspectiva de la teoría de los factores, el dinero utilizado para la contratación de la mano de obra es un costo. Me refiero al salario y a las contribuciones patronales. Y desde el punto de vista de la teoría de los factores, el excedente o plusvalor se traduce en última instancia en ganancia. La última línea de la derecha habla de un concepto de la macroeconomía que no pertenece a la escuela clásica y que se conoce con el nombre de valor bruto de la producción. ¿Por qué el valor bruto de la producción? Bueno, porque todavía no tiene descontado aquello que yo en el encuentro pasado planteé como trabajo anterior y al que ahora voy a plantearlo en otros términos. La teoría laboral del valor tiene un conjunto de cosas similares a la teoría de los factores, aunque enfoques diferentes desde el punto de vista de la noción de capital, como ya vimos. Para Marx no solamente es capital el circulante y el fijo que planteaba Smith, sino para Marx también es capital el dinero utilizado en la contratación de la fuerza de trabajo, es capital variable.
Y eso da lugar a la aparición de un trabajo excedente en términos de Ricardo o plusvalor en términos de Marx, creando un producto social global que es una magnitud idéntica que el valor bruto de la producción. Yo de los numeritos no lo voy a hacer porque los voy a complicar ahora. Sí les voy a contar lo siguiente. Tanto en la tabla económica de los fisiócratas como en los razonamientos simétricamente desarrollados de la escuela clásica, como en Marx, la pregunta era la que yo les planteé antes: ¿cómo hace este sistema para no romperse? O sea, si no hay nadie que planifica, si el Estado no interviene, si hay libertad total de movimiento de los factores, ¿cómo hace para no romperse? Es decir, ¿cómo se mantiene el equilibrio? O en todo caso, ¿cuáles son los puntos que uno podría señalar como los que permiten explicar la aparición de los desequilibrios? Bueno, porque tiene que haber determinado tipo de correspondencia. Y esta correspondencia está asociado con cómo es la oferta, con cómo es la demanda y cómo se vinculan todas las áreas que producen bienes de consumo respecto de las áreas que producen los medios que se necesitan para producir medios de consumo. Esto aparece en una tablita que ustedes van a ver en Isacovich, que es la tablita que nada más que es un esquema, nada más que un esquema, no lo tienen que tomar así, como reproducción del capital, que repite los problemas y las preguntas que había yo mencionado hace un rato, que son las dudas de la fisiocracia, la explicación de la fisiocracia y la escuela clásica inglesa de cómo hace este sistema para no romperse. Las interpretaciones que tiene la escuela clásica es que hay una mano invisible, y esta mano invisible, ya tal como lo había mencionado, hace posible que la oferta y la demanda terminen coincidiendo a largo plazo en el mercado. Marx plantea que este equilibrio se da como consecuencia de una vinculación no de la mano invisible, sino de dos grandes sectores de actividad, que son las ramas de actividad que se dedican a producir maquinaria y equipo versus las ramas de actividad que se dedican a producir medios de consumo. Para eso arma un cuadrito, que es ese que está lleno de números, que reitero, yo los números no los voy a hacer, pero lo que plantea, el planteo que hace Marx, que es un planteo, reitero, que es esquemático y que no hay que tomarlo como una equivalencia a cómo funciona el sistema del capital, es un esquema que vale no por lo que dice en sí mismo, sino por lo que pasó años después en la construcción de las herramientas que se utilizan para medir el funcionamiento del sistema capitalista. Se creó en un momento una herramienta que se conoce como la matriz de insumo-producto, que es la que permite ver cómo funciona esto sin romperse y en todo caso qué cosa hay que hacer interviniendo para que no se rompa. Es decir, cómo hacer para que este mecanismo de reloj funcione o deje de funcionar, o para detectar las cosas que hacen posible la ruptura del funcionamiento de esta pieza de relojería donde nadie interviene en lo aparente, porque el Estado se supone que mira para un costado, que es nada más que un supuesto, y es un supuesto falso porque el Estado siempre está en el medio. Bueno, a esto refiere Marx con la reproducción del capital, y yo con esto quiero dejar planteados los problemas centrales, obviamente no suprimido un conjunto de explicaciones que la van a ver en los textos, pues yo quería mostrar nada más que esquemáticamente los puntos centrales. Quizá debiéramos haber incluido algo que sí voy a mencionar, que lo conté cuando conté algo de la obra de Ricardo, y que es la siguiente. Creo haber contado que cuando David Ricardo en 1817 analiza el funcionamiento del capitalismo inglés, entre otras cosas observa que hay un crecimiento de la población urbana, que este crecimiento de la población urbana, entre otros efectos, lo que trae aparejado es un crecimiento de la demanda de productos de consumo, fundamentalmente alimentos, que no había una industria de alimentos preparada para esta expansión urbana inicial, y que entre las respuestas que existen es la incorporación de tierras para producir más alimentos que antes no estaban incluidas. Entonces, ¿esto qué hace? Bueno, que se incorporen tierras que no son tan eficientes como las primeras tierras que se utilizaron para producir, por ejemplo, trigo. Entonces, lo que provoca esto es una tendencia de descenso, una tendencia de rendimientos decrecientes de todo el sector agrícola. Y esto es un tema muy interesante estudiado por David Ricardo, reitero, a principios de los años 1800.
Marx, con posterioridad, dice, yo estoy de acuerdo con Ricardo, que hay una tendencia decreciente como consecuencia de la incorporación de tierras menos fértiles, y eso es lo que hizo, entre otras cosas, la construcción de la versión de la teoría de la renta que Marx escribió. Pero además Marx dijo, pero esto no ocurre solamente en el campo, esto también ocurre en el terreno urbano, esto también ocurre en el terreno de la producción industrial. ¿Por qué? Bueno, porque la propia competencia hace que para poder estar mejor que el competidor, cualquier empresario capitalista hace lo imposible para poder invertir, para poder mejorar su proceso, para poder reducir el tiempo de trabajo socialmente necesario, para desplazar a su competencia, y esto es sinónimo de tiempo y es sinónimo de plata, con lo cual esta inversión de tiempo, de plata, de equipamiento, tomar un préstamo, lo que fuera, demora la realización de la ganancia, lo cual produce tendencialmente una caída del rendimiento, porque debido a la necesidad de competir en mejores condiciones, se hace un esfuerzo inicial que termina generando un descenso en la tasa de ganancia. Eso también es una cuestión que está presente en la obra de Marx, lo van a ver enunciado. Claro que cuando Marx lo analizó en una economía que era de contenido similar a la cual lo analizó David y Ricardo, que era un contexto de desarrollo del capitalismo donde la libre competencia era lo normal y en todo caso lo excepcional era la ausencia de competencia o la existencia de alta concentración económica. Hoy el capitalismo es exactamente al revés. Existe libre competencia en muy pocos segmentos de la actividad económica y lo que existe son niveles de competencia monopolística donde grandes jugadores imponen condiciones a los otros. Bueno, con esto quería dejar anunciado los principales tópicos que están trabajados en el texto de Isakovich. Yo lo que le voy a proponer, algo que hicimos la vez pasada, pero que no arranqué, porque ahora se me corta en un minuto la clase, decía que yo lo que le voy a proponer que el próximo encuentro lo arranquemos con vuestras dudas o problemas. Entonces, le sugiero que entren a la lectura de las cosas que hemos sugerido como lectura obligatoria, que analicemos 15 minutos, 20 minutos, lo que haga falta, lo que haya surgido de los problemas de la lectura o del abordaje de estas cosas que compartí con ustedes, y después sigamos. Cuando se corta y arrancaremos con los neoclásicos. Y si no terminamos con los neoclásicos, el próximo encuentro lo terminamos en el otro. Pero esa es la invitación. Bueno, lamento la demora hoy, pero nuevamente hubo problemas con el sitio, arrancó muy tarde y tuve que inventar otro acceso porque me bloqueó el que estaba previsto. El del miércoles está fijo y el del lunes espero me lo haya reprogramado sin alterármelo, porque ahí el Zoom lo que tiene es la posibilidad de hacer la repetición semanalmente, entonces ya prepara las clases hasta el final. Bueno, si no falló nada, esta clase está grabada en el sitio, ya la pueden disponer. No sé si ahora, no me fijé. Las otras tenían grabación automática, pero no se grabaron. Bueno, muchachas y muchachos, estudiantes en general, esto ya se va a cortar, así que nos vemos el día miércoles. Bueno, profe, gracias. Nos vemos. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos el miércoles. Hasta luego. Chao. Gracias. Che, Leo, Victoria, nosotros entonces quedamos en el día que nos encontramos. Y ahí la veo a Delfina, se fue. Bueno. No, porque tengo una reunión con los ayudantes y otra reunión nosotros. Che, Delfina, bueno, queda firme el horario en que quedamos, ¿no? Chau. Corto. Chao, Sergio, nos vemos. Gracias por todo. Chao, Leo, gracias por tu mano. No, por favor. Gracias.